4 FM, 1080, Onda Media, Radio Coruña, Cadena Ser. Hoy por hoy a Coruña. Teba Chacón. Muy buenos días, aquí empieza el programa especial del martes de Entroido. Llevamos muchos años acudiendo con puntualidad a esta cita que creemos es ineludible también para todos los coruñeses, y después de la interrupción que supuso la pandemia, pues volvemos con toda la fuerza, como lo ha hecho esta fiesta que rezuma a Coruña por sus poros. Tenemos preparada música en directo, vamos a escuchar también a las comparsas, hablaremos de tradición y viviremos la previa de la fiesta choqueira de esta tarde. Y la habéis escuchado hace un momento, Inés Rey, alcaldesa, buenos días. Hola, buenos días. Y la lluvia que no va a poder con nosotros y de que de momento da tregua. Vamos a seguir así. Igual caen unas gotas, unas poquitas, pero eso yo creo que a los coruñeses nunca nos ha parado, menos en carnaval. En absoluto. Bueno, es en cualquier caso un placer verte y estar a tu lado, saludarte en este especial Entroido. Y ya que mencionamos esa palabra, la de especial, pues para especial este año, ¿no? Lo comentabas hace unos minutos. La vuelta de esta fiesta tan nuestra después de lo que hemos pasado hacía mucha falta. Pues sí, porque comentaba hace un rato, ¿no?, que el 2020 fue el último carnaval normal que vivimos y unos días después estábamos ya confinados, y el año pasado pues fue un carnaval muy distinto, donde no pudimos celebrar nada, y aunque hicimos alguna cosa en verano, pues el ambiente es diferente y no es lo mismo. Este es el primero de esta etapa, diríamos ya, de casi normalidad, porque yo creo que hemos vivido unos carnavales prácticamente normales. Y la verdad es que, como siempre, en A Coruña sabemos disfrutar y pasarlo bien y hacerlo con responsabilidad. Ha sido una celebración ejemplar. Comentaba hace un rato, ¿no?, que tanto en el desfile del sábado como ayer en el concierto de Barri Brava y como hoy veremos en la calle de la Torre, pues todo el mundo con la mascarilla, con las distancias, pasándoselo bien y cuidándonos, que tenemos que seguir haciéndolo, pero también es momento de recuperar la ilusión, la alegría y una celebración tan coruñesa como es el Entroido. Hablábamos también hace nada de esa cabalgata de Reyes, bueno, que sin quererlo, ¿no?, porque en su momento se hizo por lo que se hizo, porque también hacía falta, pero pues supuso como, bueno, una prueba de ensayo-error, fue todo bien y ahora sí podemos vivir el Entroido como tal. Pues sí, nosotros este año apostamos por una cabalgata dinámica, lo sabéis, en Reyes, porque entendíamos que era lo mejor para evitar aglomeraciones, precisamente, que podrían ocasionarse si hacemos una cabalgata estática, porque, en fin, la afluencia de gente es masiva. Y fue un éxito porque la gente se comportó con una responsabilidad exquisita, como lo llevan haciendo, como digo, desde el inicio de la pandemia, y pudimos disfrutar de esa cabalgata por toda la ciudad, con los niños sobre todo, porque la cabalgata está pensada para ellos y por ellos se hizo. Y bueno, pues fue una prueba que salió muy bien, y creo que otra prueba están siendo estos carnavales. Ayer las calles estaban llenas de gente con ganas de disfrutar, de salir y de recuperar la vida y una celebración pues tan nuestra, ¿no? Y estoy segura de que por la tarde pues habrá esa misma ilusión aquí en el epicentro, en el corazón del Entroido, en el campo de la leña, en la Inés, ahora mismo va a entrar por la carpa. Sí, ya se ha ido. Bueno, Batman está jugando al fútbol y ahora viene Ava, que por cierto yo creo que es de Amigos da Xoldra, nos está saludando. Sí que es, ¿ves? Después nos vemos. Son los ganadores del concurso de música y letra. Y ese señor que saluda es mi tío Luis, que me acaba de venir a ver. Hombre, tío Luis, por supuesto, hay que ver a la sobrina. Bueno, con ese desfile, ¿no? Hablábamos del de Navidad, es que pero esto de estar haciendo radio así a pecho descubierto. Esto está muy bien. En mi barrio, pues claro. Pues vale. Pues ese desfile, ¿no?, de carrozas que en Entroido también se consolida. Hemos estrenado además un maravilloso andar de Entroido que da gusto verlo, y aunque solo tenga una plaquita, es una maravilla. Y hemos disfrutado también, pues eso, de la música de Barri Brava, pero es que aún nos queda programación, desde luego, de altura. Sí, ese andar do Entroido es nuestro particular paseo de la fama choqueiro y carnavalesco. Queríamos homenajear a todos aquellos que durante muchos años llevaron esta fiesta a lo que es hoy, ¿no?, y han consolidado esta tradición. Esa primera placa
se puso, como no podía ser de otra manera, a Fernando Amaro, nuestro querido cantero, que desde su comparsa Monte Alto a 100 y también desde el INCE en el ayuntamiento trabajó tantos años por esta fiesta, por su barrio y bueno, por todas, ¿no? Pero esta con especial cariño. A él le dedicamos esa primera placa que, bueno, con año a año pues se irá llenando ese Paseo de la Fama con gente a la que todos tenemos en la memoria, ¿no? Canzobre, Palau, bueno, muchos de los que llevaban el carnaval en las venas y la fiesta. A los que se rinde, por cierto, homenaje esta mañana también, de otro modo, ¿no? Con esas ofrendas. Sí, hoy se hacen las ofrendas y hoy es, bueno, por así decirlo, el día grande, donde tendremos aquí el desfile, el concurso de disfraces, el infantil, y el de adultos, habrá música, habrá diversión y bueno, mañana también. Claro, iba a decir la traca final, pero no, porque mañana también tenemos... La traca es mañana, claro, con el entierro de las sardinas, que hemos recuperado todas las tradiciones del carnaval. Hemos empezado con ese concurso de comparsas de música y letra, donde fui presidenta del jurado. Por cierto, Pablo? Pablo estaba allí. Yo tengo que decir que fueron 4 horas, que a mí se me hicieron cortísimas y que me lo pasé fenomenal presidiendo aquel jurado, donde, oye, pues no estuvo fácil. Sabéis que Amigos de Xoldra ganaron ese concurso. Este año también tenemos esa exposición en el Palacio de María Pita por los 40 años que cumplen los maracos, otra de nuestras comparsas más enlleiras y más tradicionales que hicieron también un papel magnífico en el concurso. Y esas comparsas que dan tanta vida al carnaval y que además trabajan durante todo el año, pues Monte Alto a 100, Pantaleón, bueno, los malandros, también estaban los quilomberos por allí y que participaron en el desfile del sábado, que había muchísima gente también en la calle. Y también en parte, bueno, hay que sumarle esa deslocalización de alguna manera mañana con el Círculo de Artesanos, el entierro de la sardina y bueno, aprovechando ya pues todos los años que cumple, creo que son 175. Los maracos 40, el Círculo de Artesanos 175, estamos de celebración en celebración y ahí está nuestra sardiña y mañana sale del Círculo de Artesanos, sí, otra institución coruñesa que claro, está y se aprovecha de la celebración. Como sí. Ese vínculo también nos ha llamado la atención, ¿no? En este comienzo de año con María Casares, que ha formado parte de alguna manera también de las actividades. Bueno, el carnaval no deja de ser una tradición cultural y una fiesta, pero una fiesta que tiene unas profundas raíces culturales en nuestra comunidad y también hemos querido que María Casares tuviera esa presencia en el año en el que celebramos su centenario y que está lleno de actos y en la programación cultural de la ciudad durante todo este año, también en el carnaval. Y el pasado jueves teníamos ese jueves de comadres que acababa en el Teatro Colón como homenaje a la actriz más internacional que ha tenido y cuya figura este año vamos a recordar y nos va a traer también su parte profesional y artística como la gran dama del teatro que fue, pero también nos va a traer la memoria del exilio republicano que tanto marcó a esta ciudad y que pues conviene no olvidar, sobre todo en estos tiempos, ¿no? Conviene no olvidar lo que ha pasado para evitar que se vuelvan a repetir según qué episodios dramáticos de nuestra historia. Y todo eso se conjuga con este año de homenaje a María Casares y también en el carnaval, porque es momento de fiesta, pero es cultura. Por cierto, que no hemos tenido ocasión de hablarlo nosotras y bueno, sí que es una buena manera de reivindicar determinadas figuras. Funcionó absolutamente bien con Emilia Pardo Bazán y bueno, seguimos en ese camino, ¿no? Sí, además dos figuras femeninas que... Enfilando ya el Día de la Mujer, el 8M. Sí, pero el Día de la Mujer es todos los días y la apuesta por la igualdad tiene que ser una apuesta constante, permanente y una lucha diaria. Y en eso está todo el empeño del Gobierno municipal y mío personal como alcaldesa, ¿no? La primera mujer alcaldesa
elegida democráticamente. El año pasado lo hacíamos con el centenario de Emilia Pardo Bazán, que sí que a todos nos suena, pero que era la gran desconocida, y creo que con toda esa programación, todo ese trabajo que llevamos desde el área de cultura, conseguimos posicionarla, reconocerla desde los más pequeños a los más mayores, y reivindicar una figura que yo siempre digo que si Emilia Pardo Bazán hubiera sido un hombre, bueno, pues sería un símbolo, porque era poeta, ensayista, novelista, traductora, periodista, académica, es decir, era una mujer con una fortaleza intelectual, una pionera del feminismo, fue la primera en hablar de mujericidio cuando nadie hablaba de eso, ¿no? Y todo ese trabajo yo creo que sirve para ir reivindicando las mujeres que hicieron historia y que lamentablemente muchas siguen tapadas, olvidadas, y que hay muchas en esta ciudad, porque hablábamos de Emilia Pardo Bazán, este año nos toca hablar de María Casares, pero también nos va a tocar hablar de Juana de Vega y de todas aquellas pioneras en sus ámbitos que fueron abriendo camino a muchas otras que hoy estamos aquí. Inés, en un día como el de hoy tenemos tendemos a la irreverencia, ¿no? A ese tono informal, pues entonces te voy a pedir tu vínculo, tu recuerdo con el carnaval en la infancia, ese disfraz que nunca te quitabas de encima o el que odiabas y no querías que te pusieran. Pues mira, yo en este sitio en el que estamos, y la verdad me emociono porque aunque ahora hay una carpa y no se ve, en aquella ventana de allí era la casa de mis abuelos. Y entonces todos los carnavales los pasábamos aquí. Desde aquella ventana mirábamos cómo se iba llenando la calle y luego bajábamos a disfrutar del carnaval. Así que yo desde que nací viví el carnaval precisamente aquí, en la Plaza de España. Sí, había coches y se aparcaba y era así, ¿no? Y lo pasábamos muy bien. Y el recuerdo que tengo era siempre pues el tener... El ponerme el disfraz, y mi madre pues siempre me ponía el jersey de cuello cisne por debajo o entonces aquellos disfraces eran como muy aparatosos. Sí, ya eran choqueros igualmente. Siempre era con frío y entonces al final daba igual, siempre era ibas de algo con anorak, pues de astronauta con anorak, de princesa con anorak o de pirata con anorak, porque hacía mucho frío. Y fíjate, hoy como alcaldesa haciendo este programa aquí contigo, en el sitio en el que yo pasé todos mis carnavales y toda mi infancia, en aquella ventanita que está allí, en la casa de mis abuelos. Tiempo para la nostalgia en la entrevista, pero ya para finalizar nos vamos al presente. ¿Alguno que este año te haya explotado la cabeza cuando lo has visto un disfraz? ¿Qué dices tú? Pero qué bien van. Bueno, yo tengo que confesar que no las he visto en directo, pero a mí estas dos chicas que han salido en Instagram o en el Twitter, que iban de dependientes de Zara, de verdad me han parecido maravillosas. Una Debo, tengo la S, espérate que en Compostela la hay seguro, mira, me ha parecido un disfraz tan sencillo, pero tan genial. Y tan que yo de verdad, Coruña también, ¿no? Inditex. Tan coruñés, yo esas no sé quiénes son. He visto el vídeo en bucle varias veces porque cada vez que lo veo me río. Y yo las quiero conocer. No sé quiénes son, no sé si me están escuchando, no sé si tienen algún amigo o alguna amiga que me esté escuchando, pero por favor que alguien les diga a estas dos dependientes de Zara que la alcaldesa es fan total de ellas. Pues Inés Rey, a seguir riendo y a seguir disfrutando de este Antroido coruñés, alcaldesa de Coruña. Gracias por tu tiempo. Pues gracias a vosotros. Ya empieza a haber ambientillo aquí en este campo de Aleña, así que a disfrutar todos con sentidiño y que viva o Antroido coruñés. Muchas gracias. Vuela sobre la disco, vuela, dame un mordisco. Me dice, ¿qué dices? Vuela, y en un momento vuela, le grita el viento. Te quiero, torero, vuela sobre la disco, vuela, dame un mordisco. Me dice, ¿qué dices? Vuela, y en un momento vuela, le grita el viento. Te quiero. Ok, es complicado entender lo que ha pasado. Me hice sombra en la alfombra, su recuerdo grande y claro. Se peinó un poco el flequillo y me deslumbró su brillo. Me he quedado anonadado al verla bajar del auto. Vuela sobre la disco, vuela. Exitazo ayer de Barrio Brava en María Pita. Queríamos recuperar Rafaela. Continuamos disfrutando de este día de fiesta que no ha hecho más que comenzar.
Estamos en esta carpa situada en Campo de Aleña, por si estáis lejos, que sepáis que podéis acercaros y disfrutar ya del ambiente, que ya lo hay, ¿eh? Además no hay cole y bueno, aquí hay un montón de café, yo que sé, es que hay de todo. Hay una sevillana, pues el recopilatorio un poco que ha hecho la alcaldesa y más que vendrán, ¿eh? Gente con pelucas, con complementos, que es lo típico, ¿no? Cuando no tienes nada, pues te pasas por una tienda y rápidamente te coges algo. Os animamos a que lo hagáis, ¿eh? Si no podéis acercaros, pues ya sabéis que podéis disfrutar del programa en nuestros directos en redes sociales en este martes de Entroido pasado por agua. Eso sí, vamos con la predicción primero. Viván, la primera con V y la segunda con B, patrocina el tiempo. De momento da tregua a la lluvia, pero casi que hoy mejor paraguas. Lo podemos pintar de colores, convertirlo, pues como decíamos, en Medusa, elegir un disfraz de Mary Poppins. Para todo, desde luego, hay solución. Por lo menos no va a hacer frío, la mínima es muy suave, 12 grados y vamos a llegar hasta los 16. Y en cuanto al tráfico, vámonos a la sala de pantallas. Talleres Carrera, concesionario oficial Citroën, patrocina el tráfico. Para que Alfonso Rodríguez nos recuerde los cambios, sobre todo que habrá esta tarde. Alfonso, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo está esta hora en primer término? Nada, tráfico escaso, muy poquito tráfico, se nota que es festivo y sin ninguna incidencia y ningún accidente registrado por atestados. Y ahora sí, ¿nos recuerdas qué va a suceder esta tarde y los cortes que va a haber para tenerlos en previsión? Y se va a cortar la calle de la Torre, desde Miguel Servet hasta Panaderas. Entonces va a ser desde las 4 hasta la 1:30 de la madrugada. Se va a desviar todo el tráfico por el paseo marítimo. Bueno, se va a desviar por el paseo marítimo. Es la alternativa más bien que proponemos nosotros, que la gente de Monte Alto, del centro, que se desplace por el paseo marítimo porque es la mejor alternativa. Y bueno, en medida de lo posible evitar acudir con el vehículo particular hasta esa zona porque se espera mucha afluencia de gente porque ya es el primer carnaval en 2 años que se va a celebrar casi con media normalidad, digamos. Exactamente. Pues muchísimas gracias, Alfonso, que paséis muy buen día. ¿Andáis disfrazados por la sala de pantallas? Bueno, tenemos un disfraz que es el uniforme, es el único que podemos ponernos aquí. Aquí no nos podemos disfrazar de otra cosa. Vale, pues bueno, que vaya bien, ¿vale? Vale, venga, hasta luego. Adiós. Esos son los avisos de la sala de pantallas para este día en que los choqueos y los más pequeños, os recordamos, son los protagonistas. A partir de las 5 de la tarde, concurso infantil de disfraces en la modalidad de choqueiro, de general, individual y en grupo. Las inscripciones se van a poder hacer una hora antes aquí, antes de empezar en esta carpa de Campo de Aleña. Es decir, a partir de las 4 de la tarde. No hay que preocuparse, decíamos, por esa lluvia que puede caer, porque hay carpa, ya lo sabéis, y a partir de las 7... pues la Torre, la calle de la Torre volverá a ser el epicentro del carnaval con concurso y también con Virtual Project y Festa Rachada ya luego por la noche. Vámonos con los deportes. Pues como siempre solemos hacerlo antes de llegar a la 1 de la tarde para todos aquellos que estáis interesadísimos por el deporte y estáis ahí pues queriendo saber lo que sucede con el deporte. Saludamos ya a Fran Hermida porque la desaparición del Extremadura no garantiza que vaya a venir una jornada atípica. ¿Está por ahí, Fran? Ahora sí.
Pues con esos ojos puestos estaremos en lo que sucede. Llegamos a la 1. Es la 1 mediodía en Canarias. El presidente de Ucrania interviene por videoconferencia en el Pleno Extraordinario del Parlamento Europeo, una sesión en la que la bandera ucraniana preside la Cámara junto a una de la Unión Europea. Volodymyr Zelensky ha hablado previamente en un vídeo grabado en el que ha acusado a Rusia de terrorismo de Estado y ahora en el Parlamento está explicando que esta mañana está siendo especialmente trágica por los ataques, por ejemplo, contra la ciudad de Kharkov. Sigue su intervención corresponsal comunitaria Griselda Pastor. Pues acaba de terminar esta intervención. El presidente de Ucrania ha afirmado que solo ayer murieron 16 niños asesinados por el ejército ruso en esta actuación militar y ha pedido a la Unión que no los deje solos. Creo que estamos demostrando que somos iguales que vosotros. Les ha dicho que somos como ustedes. Ha insistido, queremos ser miembros de la Unión. Sin ustedes vamos a estar solos. No nos dejéis caer. Estas son sus palabras ante unos eurodiputados que, puestos en pie, han celebrado con un enorme aplauso su discurso. Un aplauso cerrado que ha durado muchos minutos, el mismo que habían dedicado previamente también a la presencia del embajador de Ucrania hoy en el hemiciclo sentado en las columnas del público. Hoy el gobierno francés ha hablado de desarrollar una guerra económica total contra Rusia y el expresidente ruso Dmitry Medvedev acaba de responder vía Twitter, amenaza con que una guerra económica puede terminar siendo una guerra real. El secretario general de la OTAN ha explicado también el despliegue de la Alianza Atlántica en el este de Europa sin entrar en territorio ucraniano y ha apuntado no solo a Rusia como responsable del ataque, sino también a Bielorrusia por prestarle apoyo. Es Jens Stoltenberg. Hoy, por primera vez en nuestra historia, desplegamos las fuerzas de respuesta de la OTAN. Tropas de Francia llegarán a Rumanía como los elementos principales de esta fuerza. Vamos a hacer que Rusia y Bielorrusia sean responsables por lo que están haciendo con la invasión de Ucrania. Más allá de Ucrania, acaba de intervenir Pablo Casado en el inicio de la reunión de la Junta Directiva Nacional del Partido Popular que va a convocar el Congreso Extraordinario para renovar el liderazgo en el PP. Casado ha empezado pidiendo disculpas por lo que haya podido hacer mal, aunque asegura que tiene la conciencia muy tranquila. Mariela Rubio, buenas tardes. Buenas tardes. Todo lo que he hecho lo he hecho pensando en el partido, no en mis intereses y me he guiado por mis principios, la ejemplaridad y la ética de la responsabilidad. Esto decía Casado pidiendo perdón a los afiliados, pero quejándose al tiempo de la reacción sufrida. Lamento todo lo que haya hecho mal y la situación que han sufrido durante esta semana nuestros militantes y votantes. Y también siento, tengo que decirlo, la reacción que he tenido que sufrir, que es inédita en nuestra historia democrática y que creo sinceramente que no merezco ni merecería ninguno de vosotros. Ha tenido palabras de agradecimiento el desde hoy presidente en funciones del PP, pero ha dicho marchar con la conciencia bien tranquila. Tengo la conciencia muy tranquila, llena de agradecimiento, sin rencor ni frustración. Deseo muy sinceramente toda la suerte al próximo presidente del Partido Popular y le deseo todo el éxito para concitar la lealtad y el respaldo que sin duda va a necesitar. Después de un aplauso de varios minutos y a puerta cerrada, Ayuso ha tomado brevemente la palabra con un discurso crítico con la dirección saliente. Después de 2 años consecutivos de récord, ha disminuido lo que ha recolectado la Iglesia en el último ejercicio fiscal vía IRPF. Con todo, siguen siendo cerca de 300 millones de euros, informa Adela Molina. 5.600.000 euros menos que el año pasado va a recibir la Iglesia Católica de la recaudación del impuesto de la renta. En total serán casi 295,5 millones de euros, menos dinero, a pesar de que han aumentado en 40.000 quienes han marcado la X en favor de la Iglesia. La Conferencia Episcopal lo explica por la caída general de la recaudación debido a la pandemia. Fernando Jiménez Barrio Canal es el vicesecretario de Asuntos Económicos. Era algo lógico y previsible el hecho de que ante una crisis económica el sistema es así y, por tanto, si se recauda menos, pues probablemente lo que reciba la Iglesia sea menos. Sobre la previsión de tener que afrontar indemnizaciones económicas por los abusos a menores, Barrio Canal ha pedido no adelantar acontecimientos y dejar trabajar al despacho de abogados contratado por los obispos para realizar una auditoría. Y el Tribunal Supremo ha anulado el juicio previsto para hoy contra la diputada de la CUP en el Parlamento de Cataluña, Eulalia Reguant, por un error en la tramitación de la causa. Amplía Pedro Jiménez. El tribunal que juzga a la diputada de la CUP, Eulalia Reguant, por un presunto delito de desobediencia cometido al negarse a contestar a las
preguntas de Vox en el juicio del Procés ha suspendido la vista. Los magistrados estiman una de las cuestiones previas presentadas por la defensa y entienden que el auto de apertura de juicio oral lo debería haber dictado el Supremo y no el Juzgado de Madrid, en el que empezó la causa hasta que Reguant salió elegida diputada. El fiscal apoyaba esta petición. Eulalia Reguant pedía continuar con la lucha contra la extrema derecha a su salida del Supremo. Lo que sí que queremos dejar claro es que la lucha contra la extrema derecha y contra el fascismo es urgente, es necesaria y que es importante organizarnos no solo en procesos judiciales o en las instituciones, sino también en las calles, construyendo comunidad y construyendo barrios y pueblos libres de fascismo, y que eso es lo que hubiéramos hecho habiendo juicio hoy o no. La Fiscalía pide 4 meses de multa para Eulalia Reguant. Y nos queda la información del deporte. Óscar Ejido, buenas tardes. Hola, Antonio, buenas tardes. La Liga va a denunciar ante el fiscal delegado de delitos de odio de la Fiscalía Provincial de Granada los presuntos insultos racistas que recibió anoche el ecuatoguineano Carlos Acapo cuando fue sustituido en el partido Granada-Cádiz. Acapo fue objeto de un gesto racista por parte de un aficionado del Granada en el que imitaba el movimiento de un mono, actitud que captaron las cámaras de Movistar y que el futbolista recriminó luego al aficionado. Después, el lateral del Cádiz nos dio su opinión sobre el gesto en el larguero con Manu Carreño. Sé que eso no representa a la afición de Granada, porque han sido 4 gilipollas que les he recriminado por qué estaban haciendo eso y por qué seguían haciéndolo. Y ha habido uno claramente que ha vuelto otra vez a decirlo y a hacerlo. Yo me voy un poco jodido de esa parte porque, bueno, pienso que en el fútbol sobre todo son valores de respeto y es lo que debería predominar. Tenemos que erradicar estos actos de racismo en los campos de fútbol y que no vuelvan a entrar en un campo de fútbol. Además, estamos en la previa del Valencia Athletic de Bilbao de las semifinales de la Copa del Rey, que se juega mañana en Mestalla con empate a 1 en la ida. Y anoche estuvo en el larguero el técnico del Valencia, José Bordalás, le confesó a Manu Carreño lo importante que sería jugar una final de Copa. Soñar despierto, como se dice, ¿no? Uno se puede imaginar que sería bonito, ¿no? Conseguir estar en la final, conseguir un título de Copa, pero bueno, ahora mismo la verdad es que no pensamos más allá del partido del miércoles. Más de las semis de Copa, porque hoy hemos conocido que el árbitro para las semifinales del jueves entre Betis y Rayo va a ser el valenciano Juan Martínez Munuera. El encuentro se va a disputar en el Benito Villamarín y recordemos que en la ida ganó el Betis 1-2 en Vallecas. Además, el Atlético de Madrid ha anunciado que Geoffrey Kondogbia sufre una lesión en el muslo y Stefan Savic tiene una sobrecarga. Y para la tarde tenemos 4 citas. En la Euroliga, Maccabi Tel Aviv Baskonia a las 8:05. En la ACB, Barça Moraván Andorra a las 8:30. En fútbol, en la Copa de la Reina, octavos de final, Alaba Real Madrid a las 7 y Athletic Sevilla a las 9. Y en la Liga de Campeones Juvenil, octavos de final, París Saint-Germain Sevilla a las 6 de la tarde. 2 manzanas pueden dar 2 manzanas. Y si se suman una manzana y una pera, nunca pueden dar 2 manzanas. ¿Pera o manzana? Pera. ¿Qué tienes del año de la pera? ¿Sabes qué significa eres una perita en dulce? ¿Cuándo has dicho, menudo cuerpo de pera tengo? Así que bueno, vamos pelando las peras. ¿Qué platos haces con pera? ¿Quién te ha dicho, Eres el mejor? eres la pera? Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa. El 681-01-6731. Esta noche hacemos el Faro Pera en la SER. El Faro, con Mara Torres. Cadena SER. Es todo. Sigue la información actualizada en cadenaser.com y desde las 2, la 1 en Canarias y en tiempo de hora 14 con José Antonio Marcos. Cadena SER. Servicios informativos. Cadena SER Galicia. Hola, hola. Señor, ¿hay alguien? Esto está vacío. ¡Hola! Ven antes de que se acabe todo. Ven a los días fuera stock de Cenor. Llévate televisores, frigoríficos, hornos o lo que tú quieras con financiación a tu medida. Cenor Electrodomésticos, la confianza de siempre. En Freud te ofrecemos más ahorro. Más ahorro con los elaborados caseros de carnicería que preparan diariamente los profesionales de Freud. Freud, empresa colaboradora con el acontecimiento Año Santo Xacobeo 21-22. Cantas veces visitaches un lugar e quixeches quedar? Love Rías Baixas, a historia dunha provincia que enamora. Premio SICTEC ao mellor destino turístico de calidade de toda España. O de calidade ao Castelo de Soutomaior, o primeiro museo de Galicia que a consegue. Primeira Deputación Galega en formar parte da Spain Film Commission. Impacto de máis de 2 millóns de impresións nas redes sociais. E todo da man da Deputación de Pontevedra, dos concellos e do sector.
Love Rías Baixas, a campaña con historias reais de persoas de 4 continentes que chegaron á provincia e quedaron. Un destino de referencia nunha provincia inabarcable, coa que terás unha historia de amor. Love Rías Baixas. Ven, esperámoste. Hoxe en familia, pensa ben e acertarás. Queixo fresco angulo o corte 5,95 euros o kilo. E costeletas agulla de porco 3,25 euros o kilo. Familia é máis fresco. E máis teu. Aforra cada día en Autoservicios Familia. Empresa colaboradora do acontecemento Xacobeo 2021-2022. Novas incribles do Combo Infinito R. Estamos en Lalín cun home que voltou tras 30 anos en coma. Diz que foi cousa dos deportes de Dazón. Pero como foi o despertar? ¡Jas! Sentín como un lóstrego de berrei. ¡Gol de señor! Ven ti tamén a R e experimenta o incrible Combo Infinito. Fibra, 2 liñas de móvil con xigas ilimitados e tele por 49 euros ao mes todo un ano. E agora, desfruta do mellor deporte en Dazón 3 meses de regalo. R. Claudio, súper cerca de ti. Apúntate a nuestros superprecios de carnaval. Azúcar blanco Acor, paquete de 1 kilo, 72 céntimos. Y harina de trigo IFA Eliques, paquete de 1 kilo, 47 céntimos. Súper prácticos y de súper ahorro. Claudio, empresa colaboradora con el acontecimiento Año Santo Xacobeo 2021-2022. Ven a Gadis, el precio no es un problema. En nuestras oportunidades de hoy tenemos huevos de gallinas libres de jaula avícola tratante clase M docena, 1,49 €. Y en frutería, uva Red Globe kilo, 2,79 €. Gadis, en confianza. Empresa colaboradora con el acontecimiento Año Santo Xacobeo 2021-2022. Cadena Ser Galicia consolida su primera posición con 278.000 oyentes. Esto non ten ninguna dúbida interpretativa. Más oyentes que la suma de sus competidores comerciales, COPE y Onda Cero. ¿Cómo que no? Hay que decirlo todo. Desde Estaca de Bares a Feces de Abaixo, desde Pena Tervinca al Cabo da Nave. E hai espazo para seguir sumando. Cadena Ser Galicia, la radio de los líderes. ...93.4 FM... ...1080... Onda Media... ...Radio Coruña... ...Cadena Ser... Hoy por hoy a Coruña... Teba Chacón. Si te hace falta que te quiera, yo te amo a mi manera, yo lo haré. Basta, mi niña, ya no llores, olvida los temores y abrázame. Seré tu ángel guardián, tu mejor compañía, tu más fuerte en mi mano, te enseñaré a volar. Ya no habrá mal de amores, vendrán tiempos mejores, levanta ya tu mano que vinimos a gozar. No hay que sufrir, no hay que llorar, la vida es una y es un carnaval. Lo malo se irá, todo pasará, la vida es una y es un carnaval. No hay que sufrir, no hay que llorar, la vida es una y es un carnaval. Lo malo se irá, todo pasará, la vida es una y es un carnaval. ¿Pa' qué llora, mamacita? Si así no se ve tan bonita, déjame probar esa boquita y yo le aseguro que de una se le quita. Y vamos donde tú quieras, al fin y al cabo vas a pasar. 13 minutos que pasan de la 1 de la tarde para abrir esta segunda hora. Vamos a hablar del Antroido en A Coruña en términos generales, de dónde viene nuestro amor por esta celebración, si ha cambiado mucho desde sus inicios hasta ahora. Vamos a ponerlo en perspectiva y para eso hemos pedido ayuda a nuestro historiador de la casa, hoy disfrazado de juez miope. Miope, sí. José Elvira, muy buenos días. No había caído. Sí, buenos días. Has acudido, al encuentro y con gusto además, te lo agradecemos, de verdad, y nos gusta mucho recuperarte la antena ahí en el Hoy por Hoy, a ti y a este juez que viene aquí. Sí. ¿Le damos un aprobado al Entroido, al carnaval de este año? No, sí, aprobado, ¿no? Un sobresaliente. Como profesor ahora, ¿eh? Un sobresaliente, profesor sobresaliente. Y además el tiempo acompañó, o sea que genial. Bueno, la verdad es que lo estamos pasando muy bien, pero todavía queda. Y entonces, lo que queremos hacer contigo un poco es echar la vista atrás, como decía, para poner en perspectiva y ver de dónde viene esta costumbre pues tan nuestra, ¿no? Tan de A Coruña. Sí, es curioso, es un carnaval urbano, pero que tiene mucha aceptación popular y siempre lo tuvo.
salvo un periodo nefasto de la historia, que es la dictadura franquista, que lo prohibió. Pero a lo largo de la historia siempre ha tenido un gran auge de participación popular. ¿Y cuál es su origen? Es muy antiguo, habría que remontarse a la Edad Media. La palabra choqueiro seguramente nos está refiriendo a un personaje que es, hoy en la actualidad es mucho más amplio, pero en su origen era un personaje grotesco que se mantuvo hasta el siglo XIX, que andaba por las calles y caminos de las aldeas con un bastón, con un vestido de farrapos, con una careta de estas de filloa, golpeando y berreando contra la gente, ¿no? Ese es el elemento más antiguo que tenemos en nuestro carnaval. El segundo es el nombre. Lo dice el autor de Choqueiros, ¿eh? Choqueiros. Pero ese choqueiro antiguo ahora ha cambiado. Y es un cambio muy urbano, porque engloba más tipología de disfraz o de personaje. Entonces ya no es solamente el que va vestido de farrapo, sino aquel que altera, digamos, el rol sexual o que se burla de determinadas profesiones en plan choqueiro, es la palabra adecuada, ¿no? En plan ¿Qué estás burlesco. describiendo a ti? ¿Qué te pasa con los jueces? No, bueno, yo voy un poco de mascarita, que es el otro componente del carnaval urbano, o sea, el choqueiro y la mascarita. La mascarita es un disfraz mucho más, digamos, suave, de prototipos, vas de payaso, de juez, de policía, de cura, o sea, disfraces en torno a los roles profesionales o sexuales, ¿vale? Entonces, mascarita, un poquito de mascarita. Mascarita. ¿Vale? Estos dos componentes se cruzan, a veces se unen en determinadas celebraciones y en otras no, se separan, cada uno en su círculo. Pero sí que forman parte de esa dualidad del carnaval coruñés. Un carnaval popular, pero que al mismo tiempo quiere ser un carnaval culto, ¿no? Un poco culto. Entonces, bueno... Lo queremos todo, ¿eh? Exactamente, lo tenemos todo. Y ya que hables de dualidad, entroido durante mucho tiempo, Sí. antroido, ahora lo recuperamos en este 2022. Bueno, la palabra tradicional en Coruña, no solamente en Coruña, sino también hasta Ferrol y la zona de Santiago, a la hora de la celebración del carnaval siempre fue antroido. Otra cosa es que en el gallego normativo se utiliza la palabra entroido como sinónimo de carnaval. Sí. Son cosas distintas. Entonces, en cada lugar hay un entroido distinto. El nuestro es antroido. Vale. ¿Y qué era en el comienzo? Porque en la actualidad se refiere al periodo de carnaval. Pero en origen la palabra antroido estaba asociada también a un personaje del carnaval. Ese personaje era o antroido, que era un muñeco de palla, sí. Vestido de farrapos, con un pene gigantesco. Todavía lo hay en algunos lugares de Galicia. Exactamente. Que después se queimaba al rematar el carnaval. Bueno, no sé si los maracos le rendirían homenaje, porque parece ser que este año, parece ser, no, lo hemos visto, la comparsa también tiene un pene enorme, ¿no? Sí, exactamente. Bien, ese personaje en el mundo urbano es un personaje tradicional, pero en el mundo urbano se va a cambiar por otro personaje que es el que nosotros tenemos aquí a la hora, y es Momo. Claro, antroido era un personaje burlesco, que se burlaba, lujurioso, de gula, pero Momo es algo más. Entonces, Momo en los carnavales urbanos se extiende por toda Europa porque es un dios. Claro, entonces entra un componente de crítica al sistema dominante religioso político y utilizan en el mundo urbano a un dios menor que se burla de los dioses. Entonces, esa burla crítica en el carnaval que pasa de la gula y la lujuria también a la política y la religión. Entonces, bueno, es un personaje que incorpora nuevas categorías, que al final también en muchos sitios es quemado, ¿eh? Esto de quemar siempre lo quemamos. Bueno, y en muchos sitios para bien, suerte, ¿no? Claro, Bien. Para hacer pues esa limpieza, ¿no? Para purificar. Exactamente, para purificación. Y bueno, hablabas de esa crítica a la Iglesia, a las profesiones, bueno, eso que siempre está tan presente en las letras de nuestras comparsas, que también tienen mucha historia en nuestra ciudad. Sí, los ferretes, ese tipo de composiciones que enlazas una frase crítica contra otra, son típicos y característicos. Yo creo que está testimoniado su existencia desde mediados del siglo XIX. Ya sabemos de esas composiciones que se van a tocar por comparsas enmascaradas por las calles, que tienen un componente crítico.
¿Y crítico contra qué? Contra el poder, sí. Contra el poder municipal, sí. Contra el poder municipal. Contra todos. Lo de chiquitita. Sí, chiquitita. Después lo hablo con ellos. Contra el municipal, sí. Esta idea. Contra el poder de los órganos que gobiernan, pero también contra la Iglesia, contra el ejército, en menor medida, porque muchas veces se censuraba esas pero también crítica de los roles sexuales que hay en la ciudad, sobre determinados personajes populares, sobre acontecimientos que ocurren en la ciudad. Todo eso está pasado por el tamiz de la crítica de estos ferretes y hay grandes compositores en la ciudad. O sea, históricamente, desde mediados del siglo XIX, Díaz Marey, uno de los primeros. Mazaricos es un coplista genial que hasta la década inicial del siglo XX es fundamental en la historia del carnaval con ellos. Pero después los Pivela, hasta la actualidad, cualquiera de las comparsas actuales en el concurso metían caña. Hombre, claro. Metían caña. Bueno, y siguen metiendo y meterán, claro, contra el rey, contra el emérito. Normal y corriente, y es típico del carnaval urbano, es coruñés. La crítica a lo establecido, la crítica a los roles, la crítica al poder, la crítica a las autoridades, la crítica a los personajes. Es algo fundamental. Y maestría, con todo esto tienen nuestros siguientes invitados. Hay parte de Os Maracos por ahí y vamos a hablar con ellos pues sobre ese elemento, sobre ese antroido que llevan este año de alguna manera, sobre sus composiciones y sobre todo lo demás. Así que, José Alfeirán, te damos muchísimas gracias por haber venido. Bueno, pues gracias a vosotros, que es un placer siempre. Bueno, ya lo sabes, que para nosotros también. Gracias, juez miope. Gracias, profesor, con buena vista. Buena vista para juzgar. Adiós. Adiós, chao. Campechano, soy moi campechano, no emirato, eu vivo fugado. Son Borbón, son un gran vividor, os amantes moi bon pagador. Son o rei das 5.000 amantes, pero hai unha a máis importante, que Corinna que vi moi melosa, mi capullo, todo lo que tengo es tuyo. Corina presentó denuncia por acosadora en Inglaterra. Se casa de la que de 5 horas ya no tengo honra, perdí la zarzuela. Ella que todo yo perdonaría, porque morro por estar con ella. En un barrote feliz viviría, tengo de vecino a Mancio Ortega. Campechano, soy muy campechano, no emirato, eu vivo fugado. Son Borbón, son un gran vividor, os amantes moi bon pagador. Son os rei das 5.000 amantes, pero hai unha máis importante, que Corina que vi moi velosa, mi capullo, todo lo que tengo es tuyo. Ay, mi capullo, es todo tuyo, tuyo, tuyo. Es vida de ricos, así se pasa de vicio. Y si en España se sabe separado, discursillo, campechano. Liquidación vehículos de ocasión del 3 al 6 de marzo en el Centro Comercial Espacio Coruña. Más de 400 turismos y furgonetas seminuevos y kilómetro cero con unos descuentos inigualables. Encuentra tu vehículo ideal. Entra en una gran variedad de marcas y modelos. Del 3 al 6 de marzo, de 11 a 20 horas. En Espacio Coruña. Liquidación vehículos de ocasión. Grupo Pérez Rumbao. ¡Atención! ¡Escucha! ¡Oye! ¡Entérate! ¡Espabila o despídete! ¡Despídete de las mejores rebajas a lo grande! Llegan los últimos días de rebajas a Tifón Hipermueble. Sofás, salones, dormitorios, descanso. Los descuentos más grandes y últimas unidades para amueblar toda tu casa al mejor precio. ¡Corre! Y aprovecha esta oportunidad única. ¡Todavía estás a tiempo! Últimos días de rebajas en Tifón Hipermueble. La tienda de muebles más barata. En Arteixo, carretera General a Finisterre sin número.
En la escuela me hicieron aprender la longitud del río Duero, el Guadiana y el Guadalquivir. Y me pasé el resto de mi vida tratando de hacer encajar esa información en alguna conversación y al día de hoy no lo logro. Desde Argentina llega por primera vez a Coruña Enrique Piñeiro, con Volar es humano, aterrizar es divino. El espectáculo para reír y reflexionar. Única función el 4 de marzo, Teatro Colón. Soluciones fotovoltaicas a medida de sus necesidades. En Promolar Xestión convertimos el sol en energía. Únase a las personas que ya no pagan electricidad, generan su propia energía y respetan el medio ambiente. Somos especialistas en instalaciones fotovoltaicas, miembro colaborador de MySolar y Sunfield, empresa adherida al plan de subvenciones del INEGA. Promolar Xestión. Informes en el 981 63 10 47 o pxsl.es. Pídanos presupuesto sin compromiso. Desde que apareció la primera mancha de humedad en casa, esto ha ido más. Es desesperante. Pues a nosotros nos pasó lo mismo. ¿Y cómo lo solucionasteis? Llamamos a Murprotec. Vinieron a casa y nos hicieron un diagnóstico personalizado y gratuito. Murprotec, dices. Son líderes en tratamiento de humedades, con hasta 30 años de garantía. Llámalos al 910 35 38 o entra en murprotec.es. Drenmodel es depurativo. Drenmodel es detox. El jarabe que te devuelve a la normalidad después de los excesos. Drenmodel de Naturtierra, sin azúcares añadidos y un agradable sabor a limón. De venta en supermercados y grandes superficies. Complementa tu vida, Naturtierra. Para comprar o vender tu coche, primero en Flexicar.es. Para comprar un coche siempre bien, primero en Flexicar.es. Para vender tu coche siempre bien, primero en Flexicar.es. Hoy por hoy a Coruña. Teba Chacón. aplauso para la gente de Kilómetros de Monte Alto sobre el escenario de esta carpa en el epicentro coruñés, en Campo de Aleña. Por favor, yo le pido a Guenoa que se siente por aquí. Vienen todos ataviados. Bueno, qué maravilla. Qué bonitos tenéis esos tambores, de verdad, la percusión. Qué bonito. Oye, muchas gracias por venir, ¿eh?
No, gracias a vosotros. Espérate que te paso este micro que no tiene mucho sentido que utilices el mío. Bueno, bienvenidos. Muchísimas gracias por acercaros hasta aquí. Bueno, ya veis que vuestro sonido es absolutamente hipnótico, lo sabéis de sobra, pero es que ya se agolpa la gente alrededor de la carpa. ¿No? Buenos días. Sí, buenos días. Nada, sí, yo lo que llevo diciendo todo el carnaval, la gente tiene muchas ganas de fiesta, nosotros también, ganas de animar a la gente, que la gente empiece otra vez a vivir un poco, que vuelva el carnaval y nada, con toda la seguridad del mundo y a seguir hasta mañana, que ya se acaba. Hasta mañana, es que Sí. claro, bueno, de verdad que os tenemos que dar muchas gracias porque sabemos que ayer fue un día intenso, suele serlo, lo es todo el antroido, pero bueno, es que el lunes de carnaval, claro, la cosa se va hasta tarde. Y aquí estáis, y aquí estaréis esta tarde a partir de las 5 también. Y ahora mismo, bueno, nos alegra que además alguien como tú y tan chiquitita, porque eres muy jovencita, lleve la voz cantante, ese relevo generacional del que fuimos conscientes pues con la vuelta del carnaval, en cuanto el concello dijo, va a volver a haber entroido, nos pusimos en contacto con las comparsas y nos encontramos con esa realidad, que Quilomberos tenía ya relevo generacional. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 18 años. ¿Y desde cuánto llevas metida en esta locura de Quilomberos? Desde la barriga de mi madre. Y por ahí asienten las cabezas que la recordáis creciendo, claro. Sí. Desde pequeñita. A ver, alguno que me cuente el crecimiento. Venid para aquí, a ver. Por favor, asomaos al micro, va. A ver. Esa barriga. ¿La recordáis en la barriga, no? ¿Cómo no la vas a recordar? Un poquinho máis tarde da barriga, pero vamos, desde que tiña 7 anos. Sí. Que Sí, porque ellos entraron un poquito más tarde. Vale, bueno. Pero Y sois una comparsa que llama la atención por contar siempre pues con gente bien pequeñita y siempre pues con esto de que es hipnótico nos acercamos porque hay alguien que está tocando percusión y que es muy chiquitito y ya todos flipamos, ¿no? Por así sí, decirlo. a ver, ya hemos tenido más niños antes, ahora tenemos, creo que el más pequeño, ¿cuántos tendrá? 4, no. 7 anos. 6. 7 anos. Sí, 6. Pero bueno, tenemos llevado bebés también y niños muy pequeñitos por ahí, Bueno, que vienen siempre con nosotros. y cuéntanos cuál es el leitmotiv de este año y por qué habéis escogido este atuendo maravilloso. Vale, este año estamos basados en las 1001 noches. Nosotros lo que hacemos es, pues nos basamos en algo y como que lo ponemos a nuestra manera. No es igual, pero es basado en eso. Bueno, pero estáis guapísimos. ¿Cuánto Muchas tiempo gracias. lleva preparar algo así? Pues llevamos desde noviembre. Desde noviembre llevamos preparando todo. Primero una persona que, bueno, se llama Julia este año en este caso, con la ayuda de varias personas, como por ejemplo de Yoli, de Chus, plasmaron la idea y después cada uno en nuestras casas pues vamos siguiendo las instrucciones y haciendo nuestras cosas. Bueno, ese grupo de WhatsApp tiene que ser una locura, ¿no? Sí, la verdad es que sí. ¿Cuántas personas sois? ¿Cuántas personas formáis los Actualmente quilomberos? estamos 56 personas. Es que es muchísimo, da para estar en todas partes, que es un poco la sensación que tenemos los coruñeses de las comparsas. De Dices, hecho, están si ahí, no, pero escucháis- están ahí, si mira, se están escucháis, escuchando allá. Están por allí. Bueno, porque ahora mismo se está rindiendo homenaje pues, a esos choqueiros ilustres desde Andardo, Entroido y por la calle de la Torre, San José, calle San Juan. Bueno, pues todo este epicentro que es el Carnaval de Monte Alto en este martes de Entroido. Me decías que sois 50 ahí. Somos 56 actualmente. ¿Y dejáis tocando. entrar a más gente o ya habéis dicho, vamos a parar un poquito? No, que se nos va? nosotros tenemos 2 temporadas, la temporada de carnaval y la de verano. Solemos dejar que entre la gente en carnaval para ya empezar a preparar el carnaval. ¿Y os ha pasado alguna vez que estáis a lo mejor tocando tal y que os acerca alguien y dice, yo sé quiero hacer esto, Sí. quiero formar parte de Quilomberos? Sí. Nada, todos los días prácticamente. Es verdad, porque a la gente le gusta muchísimo y lo que hacemos y todo, y a nosotros también. Y nada, la gente me pregunta, ¿y qué tengo que hacer? Claro. Yo pues nada, tener ganas y ya está, y venir. No hace falta pues tener unos conocimientos a lo mejor musicales que puedes No. decir, yo a lo mejor no valgo, no. La gente empieza de cero. Hombre, a ver, que si no tienes nada de ritmo, pues hombre. Pero, no, sí. No pedimos ningún requisito. Aquí viene quien quiera y quien lo pase bien y ya está. Y luego, ¿cómo preparáis los concursos? Porque vosotros arrasáis, ¿eh? Siempre. Bueno, nosotros ensayamos todos los sábados. Desde que, imagínate, ahora desde septiembre, octubre empezamos a preparar todos los sábados lo que vamos a hacer en el carnaval. Entonces... ¿Y la pandemia pasó factura a esos ensayos, sí, me imagino? Sí, porque estuvimos ¿O por bastante Zoom? tiempo parados. No, por Zoom no. No. Estuvimos bastante tiempo parados. Y nada, y después las restricciones, no nos podíamos juntar muchas personas, entonces fue complicado. Pero bueno, ahora ya, a ver si poco a poco podemos volver a la normalidad y
Parece que sí, ¿no? ¿Qué estáis viendo en la gente? ¿Cómo lo está viviendo la gente que se encuentra con vosotros? ¿Veis a la gente con muchas ganas? Porque sí es cierto que hacía falta. Sí, yo veo que la gente disfruta y vive el carnaval como... Hombre, sí, obviamente hay una realidad que es una pandemia, pero la gente lo va llevando bien. Yo creo que poco a poco vamos a volver a la normalidad, es que eso está claro. Qué buena voceira y qué buena voz cantante tenéis, ¿eh? Espectacular. Bueno, pero es que se adueña de todo esto. Yo no sé si pediros que toquéis otra. Como queráis. Sí, nos hacéis ese favor, ya que habéis venido hasta aquí y terminamos a lo grande con vosotros. Sí, en nada perfecto. pasarán por aquí también amigos de Xoldra y hay un montón de comparsas. Veo también a Mickey Mouse, tenemos por ahí alguna tortuga ninja, también algún esqueleto, Spiderman, brujas. Hola a todos, ¿qué tal estáis? ¿Lo estáis pasando bien? Parece que sí, ¿eh? Bueno, pues ahora mejor, porque vuelven a tocar Quilomberos de Monte Alto para Radio Coruña en el Hoy por Hoy. Vamos allá, chicos. Gracias. Ahí van, se están preparando. Es ahora mismo la 1:35 y cuando Genoa del primer toque. Ahí está. En Cupra, entendemos la vida desde un punto de vista no convencional. Por eso buscamos vivir al volante sensaciones diferentes. Si eres de los nuestros y quieres encontrar en la conducción una combinación perfecta entre potencia, máximo rendimiento y estilo, te invitamos a descubrir en exclusiva toda la gama y las experiencias Cupra. Te esperamos en Calle Montero Ríos 34, frente al Hotel Araguaney. Da un paseo por el centro y descubre un nuevo mundo en el Cupra Garage City de Compostela Motor. En Herbosana te ayudamos a aumentar tus defensas de forma natural y a proteger tus huesos y articulaciones con nuestros productos naturales. Herbosana, en calle Capitán Juan Varela 31 Bajo, frente a Estación de Renfe. Teléfono 981 92 22 54. Herbosana, salud natural. Oriental Spa, el auténtico lujo asiático en A Coruña, patrocina esta sección. Campechano, soy moi campechano, no é mirato, eu vivo fugado. Son Borbón, son un gran vividor, pas amantes moi bon pagador. Somos rei das 5.000 amantes, pero hai unha a máis importante, que Corinna que vi moi melosa, mi capullo, todo lo que tengo es tuyo. Corina presentou denuncia por acosadora en Inglaterra. Suenan los maracos y si decíamos que la cita con Alfeirán no ha sido fácil porque está en todas partes en carnaval, pues la de Os Maracos ha sido todavía un poquito más complicada, no por sus ganas, sino porque sabemos que la noche es larga y su implicación con el entroido es mucha y también lo requieren en todas partes. Y la verdad es que si no están donde nosotros queremos, pues normalmente lo que hacemos con los maracos es seguirlos en peregrinación.
Eso y más ha conseguido esta comparsa que tiene ya 40 años y con ese don de la ubicuidad esta mañana pues está rindiendo homenaje también en otras partes, en varios puntos de la ciudad. Pues uno de esos homenajes a Cantero, al que de verdad desde esta familia, desde esta casa también le queremos, bueno, pues rendir homenaje de alguna manera y dedicar este programa. Ya lo hicimos en otros entroidos, pero se lo merece porque también nos ayudó mucho en otras ocasiones, en todos los directos y cada vez que hablábamos de carnaval. Y como os decía, le tenemos especial cariño en esta casa. Pero también aquí en este especial antroido tenemos a Os Maracos y tenemos a Pedro, que se ha desplazado. Hola, Pedro, muy buenos días. Hola, buenos días. Pues como te decía, de verdad, muchas gracias, porque ¿hasta qué hora ayer? Pues sí, gracias a vosotros por invitarnos y desde luego, pues la noche fue muy larga y claro, pues hoy nos costó trabajo pues levantarnos. Bueno, no pasa nada, iba a ser larga también la noche de hoy. También, aquí siempre también la torre es un sitio también muy especial para los maracos, porque bueno, aquí había un personaje que siempre iba con nosotros que era César San José. También. Entonces también hay que recordarlo porque era fundamental hoy martes aquí en la torre. ¿Cómo están viviendo los maracos esa vuelta? Pues muy bien, es decir, nosotros este año cumplimos 40 años. ¿Sí? Entonces, bueno, pues realmente pues cuando se confirmó que se celebraba el carnaval, pues nos pusimos ya con el tema y ensayando y a trabajar y estamos, bueno, pues muy contentos. O sea, me refiero que por fin podemos salir a la calle, podemos estar por ahí y disfrutando, que es para lo que está el carnaval. Y el balance de esa exposición de los 40 años, oye, hay que recomendarle a la gente también y tienes los micrófonos de la radio, si todavía no han ido a verla, merece la pena. Merece la pena, yo os aconsejo, está en el Palacio, en el Concello, en María Pita, hasta el día 7 de marzo, ahí está toda la historia de Os Maracos desde el año 83 y además yo creo que es muy interesante porque recoge la trayectoria política y social de este país durante toda esta época, ¿no? Entonces yo os aconsejo que si podéis os acerquéis por ahí, que merece la pena, ¿no? Es que la historia de A Coruña es también la de Os Maracos, es que va todo unido. Pues porque sí. Claro, vosotros, pues hablábamos con José Alfeirán de los inicios de la fiesta en A Coruña, lleváis dando caña desde principios de los 80. Efectivamente, 83 para ser exacto. ¿Cómo recuerdas aquellos comienzos, Pedro? Pues mira, aquellos comienzos éramos pocos, pero bueno, me refiero que aunque éramos pocos, sí que participábamos y montamos igual. Ya iniciamos con todo, hombre, el carrito era más pequeño, no teníamos tanta infraestructura, pero bueno, pero ya estábamos ahí y yo desde hace unos años, pues además aumentó mucho el número de gente. Este año vino gente joven, ya hay hijos y nietos, claro, de los que empezaron ahí. Y estamos muy contentos porque con todas las prisas de esta celebración, 57 estamos. O sea que yo creo que es una cantidad de personas participando en los maracos. Enorme, que la gente no haya perdido el ánimo y siga con ganas de formar parte de comparsas, de componer esas letras irreverentes que, por cierto, te diré, Pedro, que lo tenéis fácil porque la vida está tan loca que da para mucho. Pues sí, desde luego este año el tema es sobre el rey emérito, que es uno, ya sé que es algo que pero que estaba ahí, igual que otros temas que tenemos de música, como eso lo de haciendo candil, en relación a la subida de la luz, que es otro tema que estamos aquí. Entonces, sí, este año estaba realmente fácil poder hacer letra y poder escoger el tema, evidentemente, sí. Bueno, pues te agradecemos, Pedro, que te vamos a dejar descansar porque tenemos cita también con la gente de Amigos de Xola. Te agradecemos que hayas estado con nosotros para celebrar esos 40 años que queríamos felicitaros. Por favor, traslada esta alegría y esas felicitaciones al resto de la comparsa por 40 más y por muchos más, ¿eh? Pues muchas gracias. Y ahora, que os veamos aquí en el programa, pues sí, ¿vale? Desde luego que sí. Ahora nos vamos a comer. Ya estamos todos juntos, tenemos reservado ahora la comida y luego estaremos por la calle de la Torre toda Hay la esa tarde. Comida de Os Maracos, me gustaría sí, verla. Con música, si os animáis, ahí estamos. Estamos en Casa Matilde. Ahí en... Buen sitio. Hombre, ya te Un beso ya enorme. te digo. Así que ya sabéis dónde estamos. Pedro, muchísimas gracias y un bico fuerte y felicidades a Os Maracos por ese 40 cumpleaños. Gracias de nuevo. Gracias a vosotros. Renueve ha revolucionado el mundo de las reformas. Nuevos revestimientos de suelos y paredes para uso intensivo. Materiales de alta densidad, resistentes al agua, de fácil instalación, sin basteados, lijados ni escombros. Lo colocamos sobre azulejos y pavimentos en baños, duchas y cocinas. También como decoración o aislamiento en dormitorios y despachos. Menos tiempo, menos obra y por tanto más económico. Renueve, visite nuestra exposición de ¿Cómo han pasado los años? ¿Cómo han cambiado las cosas?
el cuerpo está diferente. Más arrugas en la frente, más arrugas en la mente, nos trabamos a hablar. Y a pesar de todo eso, el buen humor no se ha ido y podemos carcajearnos. El físico es lo de menos, la actitud es lo que cuenta, nada nos va a doler. 45 minutos que pasan de la 1 de la tarde. Estáis escuchando el sonido de otra de las comparsas míticas de nuestra ciudad. Damos la bienvenida ya, amigos de Xoldra, primer premio en la modalidad de carrozas, además flamantes ganadores también del concurso de comparsas en su modalidad de música y letra en el Palacio de la Ópera. Y yo tengo por aquí conmigo a Lola Rodríguez, que es la presidenta de la comparsa. Hola, Lola, muy buenas. Hola, muy bien. También es la más mayor y la más marchosa. Yo me lo sé todo, ¿eh? No, bien, sí. Que no se me enfade la gente por decir quién es la más marchosa. Bueno, yo soy mayor. Sí. Sí. Pero marchosa también. Marchosa también, sí, sí. Ya me parecía. Sí. Muy marchosa, Sí. dicen por aquí el resto. Mucho, muchísimo. Y tenemos también a Miguel Raimúndez, pues que lleva todo el tema de la composición, dirige. Tú los lías a todos, los animas y les dices, vamos arriba. A ver, vamos por partes, porque yo llevo, sí, la parte de composición Sí. y un poquito de escenografía y todo eso, Ujú. pero bueno, hay otros que trabajan mucho más que yo también, ¿eh? Bueno, y Es cierto, está bien que lo digamos En la también. parte técnica está Marcos. Marcos. haciendo todo. En la parte coreográfica está Cristian, que está por ahí también, que es También. el que hace el trabajo de coreografía. Y tenemos una secretaria fantástica que es Belén, que es la que organiza toda la parte del timing. Belén, que no ha podido venir, le mandamos Sí. un beso enorme, que tenía un viaje, pero aquí estáis todos los demás. Es que ¿cuántos sois, Miguel? Pues somos 47. Lola, mucha gente, ¿eh? Mucha. Muchísima. Sí. Otro grupo de WhatsApp que no para. No calentito, para, calentito, está ¿no? Seguido. Todo No- el rato. No deja ni dormir. Y para llevaros tantos premios, ¿cuánto preparáis vuestras actuaciones? Pues empezamos en septiembre. Aunque este año no nos confirmaron que iba a haber... Bueno, es que claro, era un poco loco el tema. Hasta casi enero, casi no, hasta después Era de Pasados difícil Reyes, sí. también. Sí, Había era que difícil. dejar, ¿no? Era Pasar difícil, sí. el tiempo y ver cómo iba la curva del coronavirus Sí. en este caso. ¿Cómo habéis llevado vosotros la pandemia? Uf, pues te puedes imaginar. Tuvimos 5 bajas, aunque no fueron todas por la pandemia, Ujú, evidentemente, pero todo esto se complicó porque gente que se tenía que Claro, operar claro, y todo claro. esto, y se retrasó muchísimo y estuvimos sin ningún músico, ¿eh? Vaya, qué complicado. Complicadísimo, sí, la verdad es que sí. Y bueno, ¿cómo ha sido la elección del disfraz este año? ¿Ha sido complicado? Porque claro, entre tantas personas y en ese grupo de WhatsApp, elegir lo que Bueno, es votar y estas cosas, Efectivamente, complicado. sí, se proponen varios temas y, bueno, sale el más votado, evidentemente, y este año pues tocó esto. A ver, Pues, descríbenos que un poco además- cómo vais para además- la gente que no se haya visto todavía. Que además también tengo Sí, que es decir posible. que esta idea también fue de Cristian, lo de ir de ABA y todo esto. Estáis ¿no? maravillosos. Sí, sí. Y no es ABA, ¿eh? Nosotros vamos de FABA On Tour 2022. Por supuesto. Para mamma la mía. Para mamá. Bueno, y tenemos, es que de verdad es espectacular. Hay que sacarle una foto a Ava al completo. Sí. Y a nuestra drag queen. Claro, a la drag queen Ava, que bueno, es que nos tiene enamorados, enamoradas, ¿verdad? Es espectacular. Bueno, Se llama Eros, ¿eh? Es colombiano. guapísimo, guapísimo, estupendo. Lo que pasa es que queremos escucharos y queremos que nos Sí. digáis, pues tú que te encargas más de la composición, Sí, ¿en qué de te la- inspiras? Uh, Porque como nunca pasa nada en el Mira, mundo, se hace. Yo suelo hacer las letras y las cambio como 4, 5, 6, 10 veces lo que haga falta. Lola, Sobre tú la das marcha. fe, ¿no? Sobre la marcha, sí. Damos fe. Sobre la marcha. Dábamos fe todos. Y os la hace aprender, pero luego dice, ¡ay, que la voy a cambiar! Sí. Vale, también te pasas, Miguel? Bueno, de hecho, No, pero bien. los resultados están ahí, ¿no? Vale, Esto vale. es trabajo. Pues No hay os más. agradecemos un montón que hayáis pasado por el programa y lo que queremos es escuchar ese resultado. Sí. Bueno, yo quería decir, antes de nada, que a nosotros nos tocó ganar este año, pero somos más comparsas, ¿eh? O sea, Hombre, por supuesto. Monte 100, Maracos, Quilomberos, Malandros, Pantaleón. Eso es. O sea, aquí trabajamos todos, nos ha tocado a nosotros, pues bueno, bien. ¿Qué supone para una comparsa llevarse ese premio? Más que lo económico, Ujú. nos supone ver que el trabajo que hacemos, vamos, da resultado, ¿no? Eso Está es- emocionado, es el- Miguel, sí, ¿eh? sí, la verdad es Y que Lola también, ¿eh? Bueno, ¿y vosotros qué?
Muchísimo también, os escuchamos, tenemos muchas ganas de oíros, ¿eh? Venga, pues vamos a dejaros con el sonido de Amigos da Xoldra en directo y en Hoy por Hoy a Coruña. Gracias, chicos. Gracias. Se disponen ahora sí a cantar en directo en esta carpa que está situada en Campo da Leña, el epicentro del antroido coruñés, en este martes. A pelo, vamos a pelo. La que queráis, Miguel. Es que es difícil, es complicado elegir. ¿Son temazos? No tienes micrófono. Tan caliente y tan tradicional, que antes se llevaba todo lo que se podía llevar. El domingo cuando iba a la misa, a la hora de la comunión, en nombre del Padre y del Hijo, venga a llevarme otro mogollón. ¿Dónde está el dinero, señor Borbón? Me voy a mudar y calienta el sol. ¿Dónde está la pasta, amigo Borbón? Y cuenta los billetes de 2 en 2. Chiribiribi, poropopón. Corina la fina se los llevó. Chiribiribi, poropompón. Santa Rita, Rita no lo devolvió. Felipe y su gran fortuna, pues su padre de Clara heredó. Y ahora que renuncia a ella, las 2 hermanas se quedan con todo. Y la abuela cuando hace el shopping, con la tarjeta que parece black, ella dice que eso no se toca, es la nama, es pa' mamá nada más. ¿Dónde está el dinero, señor Borbón? Me voy a mudar y calienta el sol. ¿Dónde está la pasta, amigo Borbón? Y meto los billetes de 2 en 2. Chiribiribi, poropompón. Corina la fina se lo llevó. Chiribiribi, poropompón. Santa Rita, Rita no lo devolvió. Para Gregoria y ya después se lo interrogó. Será memoria porque cara dura va despachado que va este señor. Y las fuerzas que tiene en su vista, ella dice va a descongelar. Y si pierde la cadena de frío, esos billetes ya no valen nada. Pero señor Borbón, me voy a mudar y calienta el sol. ¿Dónde está la pasta, amigo Borbón? Y cuenta los billetes de 2 en 2. Chiribiribi, poropompón. Corina la fina se lo llevó. Chiribiribi, poropompón. Santa Rita, Rita no lo devolvió. En el dinero, señor Borbón. Me voy a mudar y calienta el sol. ¿Dónde está la pasta, amigo Borbón? Y cuenta los billetes de 2 en 2. Chiribiribi, poropopón. Yo debo en Hacienda una declaración. Chiribiribi, poropopón. Y vuelvo a la cárcel antes que el bobo. Gracias a todos, muchas gracias. Pues ahí están sobre ese escenario de esta carpa aquí instalada para todo lo que sucederá por la tarde. Amigos da Xoldra, ¿nos queda alguna pausa? Yo no sé si nos queda alguna pausa, creo que no, porque ya tenemos por aquí sentado, que estuvo además acompañando a los amigos da Xoldra, a Fernando Esclusa de Los Mecánicos. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Te va? Pues muy contenta de que nos volvamos a encontrar. Sí. Lo sí, sabes. Hace poco, sí. Sí, hace poquito que estuviste en el programa tocando en directo en esa sección que tenemos los viernes y hoy
Vais a estar también con los más peques, ¿no? A partir de las 5 de la tarde. Pues estaremos animando aquí en la Plaza de España a las 5 en el concurso de disfraces infantil y nada, y a disfrutar todos y a disfrazarse lo mejor que se pueda, porque se juega mucho hoy, ¿no? Aquí. Hombre, muchísimo, porque, bueno, no sé si a ti, tú, que ya eres CTV de toda la vida, ¿cómo recuerdas los carnavales? Pues bueno, realmente yo soy de los Pelamios, no soy de la Plaza de España, pero bueno, siempre hay una rivalidad, entonces había que disfrazarse un poco mejor, ¿no? Y bueno, yo toda la vida, bueno, mira, ahora me venía una imagen de cuando fue la Hortensia de caerme por aquí, o sea, este es mi barrio y aquí estoy como en mi casa, ¿no? Y nos disfrazaremos los mecánicos pues también acorde con las circunstancias. Y los mecánicos que siempre os encontramos por ahí, pues haciéndonoslo pasar bien y en toda cuanta fiesta hay, también qué orgullo, ¿no? Para un coruñés de Pues Pelamios sí. formar parte de la programación del Antroido. Pues sí, porque aquí creo recordar que nunca habíamos tocado en la plaza en la calle de la Torresí, en martes de carnaval. ¿No? Y bueno, mayormente todos los barrios de Coruña. Nos faltaba Campo de Leña y aquí estamos hoy. Todos los barrios Dándolo todo. hasta Plaza de Orense, incluso en los estudios de Radio Coruña. También. Bueno, ¿y tenéis agenda ya o cosillas que nos puedas adelantar para la gente que no pueda acercarse hoy? Pues sí. Bueno, no voy a decir nada para que la gente se acerque hoy, pero, pero sí, tenemos un verano, creo yo. Yo como los futbolistas vamos partido a partido, entonces voy semana a semana, pero sí que tenemos una agenda para los tipos que corren bastante completa y nada, coger la furgoneta y carretera y el otro día vino alegrar, un grupo, como digo yo, los Fernando. corazones. Claro que sí, ¿no? muy falta que nos hace. El otro día vino un grupo, son de 3 a la radio, esa sección de música en directo, y rápidamente llamó un oyente que quería contratarlos para una boda, creo que era una boda. ¿Podemos hacerlo en el caso de los mecánicos? Claro. Tenemos ahí info@losmecánicos.es o nuestra página web, o etcétera, o llaman a la SER y damos comisión, sin problema. Bueno, pues entonces ya lo sabéis. ¿Y qué pasa? ¿Queréis testar? ¿Queréis escuchar lo que va a suceder esta tarde aquí? Bueno, tenemos a Fernando. Esta tarde ya estarán los 3, pero vamos a cerrar el programa con el sonido de los mecánicos. ¿Y qué vas a tocar? Pues como ayer también tocó un grupo así que está muy de moda, en la plaza de María Pita, y tenía una canción así, pues acorde con el carnaval y con la circunstancia. El otro día también estuvimos en el Palacio de la Ópera, con el concurso de comparsas, que ganó la que acaba de sonar ahora. Pues voy a tocar una canción de Rafael Acarrá, así de carnaval. Bueno, además con mi voz queda... Perfecta, es la mezcla perfecta. Oye, y qué bien componen. Tú que eres compositor, esta gente de las comparsas, ¿qué me Pues sí, dices? la verdad que es y además que conserve la voz llegado este momento, cantando todos los días, es un logro bastante bueno. Porque yo no aguantaría, ¿eh? No sé cómo lo hacen. Fernando Esclusa, de Los Mecánicos, muchísimas gracias. Cita esta tarde a las 5, a las 7. Queda el martes de Antroido en A Coruña y en Hoy por Hoy lo cerramos con Los Mecánicos. Ahí vamos. Desde esta noche cambiará mi vida, desde esta noche. No quiero ser más abandonada, no quiero serlo. Cuántas lágrimas he derramado, cuántos besos he desperdiciado. Él decía que era culpa mía, que anulara yo su libertad. Yo le dije, si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad. Si algún día te has sentido enamorada, no le digas que le quieres, cállalo. Yo le dije, si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad. Por eso aquí te doy esta fiesta, pero sin ti. Fiesta, qué fantástica esta fiesta. Qué fantástica esta fiesta. Esta fiesta con amigos y sin ti. Fiesta, qué fantástica esta fiesta. Qué fantástica esta fiesta. Esta fiesta con amigos y sin ti.
Muchísimas gracias los mecánicos. Esa cita a partir de las 5 para inscribirse los más peques. Si todavía estáis a tiempo, podéis hacerlo a partir de las 4, pues aquí en Campo de Aleña. De verdad, todavía queda entroido para disfrutar. Os animamos a que lo hagáis. Nosotros llegamos así a las 2 de la tarde y gracias, lo dicho, Fernando. Gracias a ti y disfrutad del carnaval. Viva el carnaval. A eso vamos, viva Entroido.